Y bien, tenemos a un nuevo jefe del INPE recientemente nombrado el día de hoy. Y esperemos que esta vez el jefe del INPE dure más de 7, 8 meses, que creo que es el promedio que están durando los últimos años o la última década. Se trata de José Luis Pérez Guadalupe, quien es doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, que es una universidad que queda en el País Vasco, en España. Es un máster en Criminología, licenciado en Ciencias Sociales por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. En fin, magíster en Antropología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, igual que yo. No tiene nada que ver eso que acabo de decir, pero licenciado canónico y magíster en Sagrada Teología, o sea que también es teólogo. Así es. En fin, ha trabajado, ha asistido muchos años a los penales haciendo labor eclesial, entiendo, pastoral, en fin. Ha publicado 2 libros sobre los temas de cárceles, entre otros, pero sobre cárceles 2, Faites y Atorrantes, una etnografía del penal de Lurigancho, es un libro antropológico entonces, Exactamente. 1994, y La construcción social de la realidad carcelaria. Me acuerdo que hay un libro de Nisbet que se llamaba La construcción social de la realidad, pero esto es una de la realidad carcelaria, es una cosa de más. Berger y Luckmann. Berger y Luckmann, sí. Exactamente. Los alcances de la organización informal en 5 cárceles de América Latina, o sea que ha hecho trabajo comparado latinoamericano, o sea, no podría haber persona mejor preparada para asumir este cargo que el señor José Luis Pérez Guadalupe. Buenas noches. Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, por fin parece que hemos encontrado a la persona, el país ha encontrado a la persona. Bueno, le agradezco por sus palabras, efectivamente, ya hace 25 años que asisto al penal de Lurigancho y a otros penales también, tanto labor de investigación como labor eclesial de pastoral carcelaria, ¿no? Ajá. Y bueno, y entonces, ¿qué va a hacer usted? Es decir, ¿cómo las cárceles son tierra de nadie para comenzar? En algunos casos, es decir, el Estado no tiene control dentro de ellas. Usted debe conocer ese tema seguramente, sí. Por lo menos en algunos casos es así. Eso para comenzar con uno de los tantos problemas que hay. ¿Cómo hacer para recuperar ese control? Bueno, usted como antropólogo sabe muy bien que nunca existe tierra de nadie porque siempre va a ocupar un espacio y en este caso lo ocupan los mismos internos, ¿no? Claro, ellos establecen las normas. Exactamente, justo el primer libro Faites y Atorrantes lo que trato son durante 5 años hubo 5.000 internos sin policías dentro de la cárcel. Del 87 al 92, en el primer gobierno de Alan García, salió la policía, reestructuraron el INPE. Y la pregunta es cómo se organizan 5.000 presos sin policías. Entonces eso trata el libro. Pero eso simplemente demuestra una etapa clarísimamente de falta de Estado, cómo los mismos internos se organizan y esa organización todavía perdura en penales tipo Lurigancho o los que yo llegué a estudiar. Sí, por la sobrepoblación. Ahora hay una, si se quiere, una convivencia de 2 organizaciones, pero efectivamente... ¿De 2 organizaciones? ¿Cuál? La estatal formal con la parte de los delegados de Lurigancho, que si se potencia de manera positiva es una buena alternativa porque tenemos un psicólogo por cada 300 internos y un asistente social por cada 400. La presencia de la policía, como todos ya saben, es insuficiente, los niveles de control, entonces se acude a esta autoorganización de los internos, que repito, de manera positiva es una alternativa porque la policía o el INPE en estos momentos no tendría la capacidad de asumir el control efectivo del Lurigancho, por ejemplo, un penal de sobrepoblación. ¿De manera positiva qué significaría eso? Por ejemplo, la misma autorregulación de los internos respecto a su gente. Es decir, en vez de que la policía entre, sancione, ellos mismos son los que se autorregulan. Ellos mismos tienen sus autoridades, tienen delegado de salud, hasta delegado de disciplina, delegado jurídico, delegado de alimentación. Pero es mucho más fácil coordinar con ellos directamente en una población tan grande como son ahora 7.500 presos y hace 2 años habían 12.000 internos en Lurigancho. Pero las jerarquías internas ahí no son las jerarquías de la fuerza, los faites no son las personas más poderosas internamente que pueden someter a los demás. Digamos, el orden social interno puede ser un poco duro. Un faite, por definición, es una persona, como ellos dicen, delincuente, sí, pero ante todo decente. Entonces, ¿sí? Por supuesto, es la definición de faite frente al atorrante, que es justamente el prototipo contrario, ¿no? Entre Robin Hood, digamos, ¿no? y el pescuecero, ¿no? El arranchón. Entonces son las 2 categorías valorativas opuestas, ¿no? Entre el delincuente se siente
asaltante, pero decente, como ellos dicen, ¿no? Ya. Entonces también su actuar interno también muestra cierta decencia. Lógicamente es gente pesada. Lógicamente no son los mismos parámetros los que nosotros manejamos de criterio de autoridad, pero es gente que se hace respetar. Yo me acuerdo en esa época cuando yo le pedía la definición de lo que era un taita, uno de los internos me dio una excelente definición y me dijo, es aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte de su gente. Y en ese momento eso era real, o sea, sin policías dentro de la cárcel. Pero esa imagen del taita, digamos, visto positivamente, repito, porque también puede haber extremos negativos, que también lo hemos visto, puede ayudar. Y de hecho, en las gestiones de los últimos directores de los penales es claro que hay que dialogar con los delegados, porque ellos tienen autoridad para su gente. ¿El delegado es precisamente qué? ¿El taita o el faite? Antes era entre el taita y el delegado, habían dos, ahora los taitas asumen la delegatura, digamos. Ya. Entonces se coordina con ellos. Y si usted analiza los últimos años en Lurigancho, por ejemplo, a pesar de la sobrepoblación clarísima que hay y que otras cosas y muchas cosas no funcionan, no ha habido motines, no han habido reyertas, no han habido peleas intestinas, salvo hace unos meses dentro del pabellón 20, hace un par de años dentro del pabellón 12, pero después grandes motines como lo hubo en el 2005, 2002, si usted hace una relación de eso, no han habido. Ahora, me imagino, sin embargo, que lo que sí hay son armas dentro del penal y celulares y todo lo demás, es decir, ese orden que se mantiene al costo de permitir el ingreso de estos artefactos. Digamos, la autoorganización interna se mantiene porque el Estado no tiene la capacidad en personal, en autoridad, en fin, entre implementos de poder realmente poner la autoridad, y no lo tiene. Hay propuestas de que el INPE, por ejemplo, asuma Lurigancho. No podría en estos momentos ni en un año ni en dos, porque tendría que preparar más personal penitenciario de lo que ya tiene de déficit de personal penitenciario. Es lo ideal. Sería bueno plantearse de acá a 5 años que esto ocurra y liberar más o menos unos 1.500, 2.000 policías que en este momento están trabajando en penales, ¿no? Ese es lo ideal, pero digamos lo real, lo inmediato, ni la policía va a designar más personal para los penales, porque ahora su interés de seguridad ciudadana fuera. Y el INPE en estos momentos con sus 5.500 empleados tampoco está en capacidad de asumir Lurigancho. Además, si hay sobrepoblación o hacinamiento, eso mismo crea las condiciones de la ingobernabilidad, es decir, tiene que haber ahí una forma interna de administración. Por ejemplo, el penal de Castro está a 3 kilómetros de distancia del Lurigancho, pero es un penal totalmente distinto, ¿no? 1.600 presos, mucho más manejable, el INPE tiene la responsabilidad inclusive de seguridad interna, el director es del INPE, entonces son dos realidades distintas. Hablar del sistema penitenciario... Ahí sí no son los internos los que se autogobiernan, o también... Hay en los últimos años, como había un incremento, se habla de una luriganchización de Castro, pero hasta hace unos años, ahora tenemos 1.600, pero hasta hace unos años había 800, 1.000, 1.200 se podía manejar. Entonces el tema de la sobrepoblación, o sea, penales sobrepoblados es caldo de cultivo para todo. Tráfico de celulares, tráfico de drogas, presiones, taitajes, pero en ese momento tenemos un déficit de capacidad de albergue de 21.000 plazas. Entonces, eso es lo grave. ¿Dónde ponemos 21.000 internos que el INPE no tiene la capacidad para albergar como se debe? Y por otro lado, vemos que definitivamente el tema carcelario es un eslabón dentro de una gran cadena. Entonces, viene el gran insumo, que es la delincuencia, llega a los penales y lo que tenemos es como consecuencia que en 14 años se ha duplicado la población penitenciaria. De 24.000 que teníamos el año 97 a 48.000 en este momento. Yo creo que las políticas que se están planteando de seguridad ciudadana son absolutamente necesarias, pero no solamente tendría que ser seguridad ciudadana, que va a las consecuencias, va a la comisión de delitos, va al final, sino más bien también de lo que se llama Consejo Nacional de Política Criminal, que tiene que ver con prevención, va a las causas, es a mediano y largo plazo, no va a delitos sino a delincuencia como fenómeno social, porque de esta delincuencia como fenómeno social justamente es que nacen la gente que va a cometer los delitos, porque si yo pongo más seguridad, por ejemplo, en Miraflores, los delincuentes no van a decir, ya como me pusieron más seguridad en Miraflores, dejo de robar. ¿A dónde me voy? A San Isidro. Si pone San Isidro más seguridad, ¿a dónde me voy? A San Borja. Y si finalmente todos ponen más seguridad, ¿qué hace la misma delincuencia? Se va a especializar mucho mejor. Entonces, estamos, ya digo, muchas veces con esta política que hay que hacer de seguridad ciudadana, sí, pero a veces estamos trasladando un problema.
o postergándolo, pero no resolviéndolo. Entonces Correcto. tiene que trabajar por aquí, pero también en líneas de prevención muy claras. Por ejemplo, esta directiva que el propio presidente Humala ha mencionado hoy día en la reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y de lo que se ha venido hablando los últimos días. Los jueces son muy liberales con el tema de los beneficios carcelarios, ¿no es cierto? Entonces sueltan a los presos muy tempranamente, hayan o no cumplido los requisitos. Parece que hay mucha corrupción en ese tema. Es otro tema también que tiene que ver con el INPE, porque el INPE es el que, ¿no? Está Pero clarísimo. si eso se vuelve más rígido, entonces va a haber más población en los penales, aún más. Entonces estamos atrapados por todos lados, estamos en impases. No solamente más población, sino más presos por más tiempo, porque Claro. van a ser condenas más largas. Entonces no es lo mismo que una persona Por eso que a eso dice me refiero, a en eso me 5 refiero. años voy a salir, que una persona que está presa dice en 20 años voy a salir. Entonces, ¿qué hago? Claro. Aquí ya no tengo mayor alternativa. Entonces los penales pueden volver mucho más violentos. Y efectivamente, ahora con respecto a los beneficios penitenciarios, efectivamente ha habido creo un abuso, pero el juez es el que determina. Los beneficios penitenciarios no son obligatorios, es decir, la semilibertad, que es con la tercera parte de la condena, la libertad condicional, que es con la mitad, más los otros beneficios del 2x1, 3x1, 6x1, 7x1, que es redención de pena, es potestad del juez determinar. Puede venir con todos sus requisitos, pero decir, no señor, o sea, eso es una prognosis criminal y dice, esta persona yo no la veo redactada, por más que venga un buen informe del INPE, si la tercera parte de la condena, puede decir no. O sea, los beneficios penitenciarios no son obligatorios, por un lado, sino que el juez tiene que determinar con el informe del INPE y con el informe del fiscal. Pero también quiero aclarar que muchos de los casos que ahora suenan y que han sido liberados, parece que han sido gracias a beneficios procesales, no a beneficios penitenciarios. Es decir, exceso de carcelería. 18 meses, señor, habeas corpus, y el juez lo tiene que orden de comparecencia porque no lo puedo atender porque no se ha cumplido con el proceso, no le he sentenciado. Otras posibilidades es la conclusión anticipada del proceso. Entonces, bueno, sí, efectivamente yo he sido, reconozco, mira, aquí está, punto, también salen antes. Entonces, la cosa es bastante compleja, no es solamente que el INPE es la coladera, sino que también, hay que decir las cosas claras, tiene que haber una coordinación entre Fiscalía, Claro. okay, Poder Judicial, la policía, sobre todo en esa primera fase, bueno, antes era de investigación, ahora más bien la parte acusatoria con el nuevo Código de Procedimientos Penales es estrictamente del Ministerio Público, ¿no? Dicho sea de paso, esa clase el presidente Humala no mencionó la necesidad de coordinaciones estrechas entre las distintas, digamos, los distintos elementos de la cadena, ¿no? Así como debería haberla también entre el Ministerio Público y la policía para todo el tema del código, de la aplicación del Código Procesal Penal, que se está diciendo ahora que en realidad es muy digamos, garantista y entonces permite la liberación muy rápida de la gente, en fin. Lo que pasa es que el nuevo Código Procesal Penal, que yo lo vi cuando viví en Chile 2 años y también estuve investigando el tema carcelario, se aplicó y funcionaba bien. Es decir, es un código mucho más, digamos, rápido de ejecutar, más oralidad, ya no es tanto papel y a leer, Claro. no, está de frente, ahí las partes conversen, se escucha uno, el fiscal acusa, entonces ahí hay mucha celeridad en el proceso, pero lógicamente si hacemos más rápido el proceso lo que pierde es calidad. Ahí la policía también tiene que, parece como que hay una cierta resistencia de la policía a este nuevo esquema. Y si tiene sus fallas, yo creo que hay que verlas en la práctica, porque muchas cosas la policía los detiene, hace su trabajo como tiene que ser de inteligencia, después pasa a Fiscalía y dice, no señor, usted en la investigación ha fallado, tiene este vicio de procedimiento por lo cual no podemos acusar. No, pero eso ya es pues... Exactamente, o sea, yo creo que no hay que ser tan legalistas, pegados a la ley, hay que ser racionales. O sea, es un subproducto de la leguleyada, ¿no? De la tintería. Se presta la leguleyada. Claro, pues aprovechar la letra de la ley para violar el espíritu de la ley, ¿no? Exactamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Tienes que subirte al nuevo Nissan Tida, porque es el auto más espacioso, cómodo y completo de su categoría. El nuevo Nissan Tida se vive por dentro.
SOAT Delivery, máximo en 30 minutos o tu SOAT es gratis todos los años que tengas tu auto. Pacífico, comprometidos de verdad. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicura a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. Comenzó la venta final en Saga Falabella. Aprovecha los mejores precios. Ven y compara precios finales, solo en Saga Falabella. Bien, seguimos conversando entonces con José Luis Pérez Guadalupe. Para evitar que los centros de reclusión, los penales, sean a su vez centros de operación de las bandas criminales, es decir, efectivamente las oficinas centrales, decirlo así, bueno, se ha planteado maneras de controlar el ingreso de celulares. Aparentemente no sé por qué eso no funciona a pesar de dispositivos electrónicos que pueda haber. Es una pregunta. El presidente Humala ha dicho que no solamente hay que crear más penales, sino que hay que trasladar las bandas y los presos de alta peligrosidad a penales donde no puedan estar operando desde la cárcel, es decir, penales que estén alejados. En fin, ¿cómo se va a resolver todo esto? El tema justamente de los celulares es un tema muy complejo por la cantidad de visitas que entran. Por ejemplo, 10.000 personas, 10.000 visitas un fin de semana al Lurigancho. Pasar la revisión de esas 10.000 personas puede pasar celulares, es bien difícil de controlar esa parte. Ahora, sin dejar de ver la posibilidad de corrupción y qué sé yo. Detectores de metales, por ejemplo, hay en el penal de Castro, pero son 1.600 internos versus 7.500 del Lurigancho. Pero tecnológicamente lo que se planteó fue inicialmente en el penal de Piedras Gordas, de bloqueadores unidireccionales. Pero es que esto fue el 2004, ahora prácticamente están obsoletos, no funciona. Cuando se enfocaron bien esos, inicialmente 7, después 14, venía un empleado penitenciario, apagaba uno de los bloqueadores, entonces en ese sector podían pasar y hablar libremente. Y el problema es la corrupción, entonces. En muchos sentidos el problema es la corrupción, pero ahora hay salidas tecnológicas que se puede aplicar. Me ha dicho, por ejemplo, Citel, que puede, frente a un rango geográfico determinado, ver qué celulares, si salen muchas llamadas, por ejemplo, a diferentes teléfonos, se puede bloquear específicamente esas líneas. Ahora hay la tecnología suficiente en un margen regional. Habría que ver, lógicamente, para no perjudicar a los vecinos. Hay otra alternativa que son bloqueadores que ahora se llaman multidireccionales, es decir, se pone en el centro, uno, ya no 14, ¿no? Uno y tiene un radio de 360 grados. Y eso bloquea teléfonos, bloquea hasta inclusive señal de televisión, señal de radio. Puede ser una alternativa, habría que analizarla. El problema también que ahora, a diferencia de los siglos anteriores, donde los penales por antonomasia estaban en el centro de la ciudad porque tenían que servir de ejemplo justamente, los penales se han creado ahora fuera de la ciudad. Pero la ciudad ha crecido, entonces prácticamente la ciudad ha abarcado los penales que ya no están a las afueras. Entonces usar ese tipo de bloqueadores también puede traer ciertos problemas para los vecinos. Porque nadie va a querer tener un vecino que le bloqueen el televisor, ¿no? Entonces hay que analizar muy fino para ver qué se puede hacer, porque el factor humano lamentablemente es lo que ha fallado, sobre todo el tema de corrupción, ¿no? Habría que ver alternativas tecnológicas y también que no sean tan caras para poder subvencionarlas, ¿no? Ahora, se necesita una política de construcción de penales de manera acelerada, por lo visto. Eso no está previsto presupuestalmente ni nada. A ver, durante el gobierno de Fujimori se construyeron, los dos gobiernos de Fujimori, 13 penales. Durante el gobierno de Toledo casi no se construyó, salvo Piedras Gordas 1. Durante el gobierno de Alan García se construyó Piedras Gordas 2, que es un muy buen modelo. Y más o menos, porque todavía no se ha concluido, durante el gobierno del presidente García más o menos se ha ampliado la capacidad de albergue para 10.000 plazas. Ese Tarapoto, el penal de Chorrillos 2, que es el cuartel de Tarapacá, pero resulta insuficiente. O sea, si tenemos un déficit de 21.000 plazas, o sea, si construyamos 2 penales de 2.000 cada uno, o sea, en 5 años recién vamos a satisfacer el déficit de ahora, pero no de acá 5 años. Sí, pues. Una alternativa, lógicamente, alguna gente dice privatizar los penales. Es imposible privatizar. ¿Por qué? Porque el privado, por definición, lo que busca es ganancia, rentabilidad.
y con lo que en ese momento el INPE tiene por presupuesto de cada interno, ningún privado va a entrar. Lo que sí cabe es la concesión de penales. Y ahí tenemos un rango muy amplio porque bueno, concesión, estamos hablando de privado. Bueno, concesión es lo mismo. Privatizar se privatiza algo que ya existe, como la luz, el agua, el servicio. Los nuevos penales que se entreguen en concesión. Exactamente. Ahora, la concesión puede ir inclusive desde diseño del penal, construcción, financiamiento y administración. Y dentro de la administración ya se abre otro abanico para ver hasta qué punto se puede administrar un privado penal. Porque seguramente que lo haría mejor, con toda seguridad. El caso es un asunto de administración. El caso más extremo es Estados Unidos, donde hay penales que todo lo lleva una empresa privada, todo. El caso intermedio tenemos Chile, 10 penales, un proceso de concesionados, $300 millones, okay, tienen más dinero por supuesto, pero hay que ver el tema también presupuestal. Si por ejemplo un interno en el Perú nos cuesta $7 diario, en este sistema concesionado, porque hay que pagar la construcción, más la administración y el servicio, puede costar 20, 25, $30. Es decir, $7 versus $30. El Estado está en capacidad de pagarlo. Tenemos un problema de presupuesto, pues, pero por eso es lo que decía al comienzo, lo que hay que hacer es una política de atracción de inversión, por ejemplo, inversión minera. La minería tiene que crecer mucho más de lo que ya ha crecido para generar los ingresos que el Estado necesita para financiar estas cosas, porque no podemos vivir en la pobreza permanentemente, ¿no? Exactamente. Bien, señor José Luis Pérez Guadalupe, muy interesante, no podemos seguir conversando por razones de tiempo, pero creo que se abre por lo menos una esperanza de racionalidad en el manejo de este tema. Muchas gracias. Gracias a usted.